Continuemos. Recapitulando lo dicho hasta aquí. La buena fe, en tanto que principio de los contratos, es un deber de origen moral por el que se impone a todo contratante el conducirse lealmente cuando negocia, cuando celebra, cuando ejecuta el contrato. Con base en este principio, por ejemplo, se puede integrar en la etapa de ejecución el reglamento contractual, creándose reglas que no fueron estipuladas en el acuerdo contractual, que no están previstas entre las normas dispositivas del ordenamiento jurídico, pero que son necesarias para regular deberes accesorios a los deberes de prestación, para permitir que el cumplimiento de los deberes de prestación logren la finalidad del contrato. Entonces, el deber de lealtad es un deber exigible y su inobservancia, pues obviamente tiene que acarrear consecuencias jurídicas negativas. Y eso es de lo que quiero que nos ocupemos en esta segunda parte, de las consecuencias negativas de la infracción del deber de buena fe. Podemos decir que esas consecuencias negativas pueden ser diferentes según la etapa del íter contractual en la que se produzca esa infracción. Por ejemplo, si la infracción se produce en la etapa de la ejecución del contrato, puede que estemos frente a un supuesto de inejecución del mismo. Inejecución por infracción del deber de buena fe. No estoy sugiriendo la idea de que todo supuesto de inejecución de prestaciones, inejecución de deberes accesorios, sea el resultado de la infracción del deber de buena fe. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que en etapa de ejecución de contrato, la infracción del deber de buena fe, es decir, el conducirse deslealmente, se puede presentar como un supuesto de incumplimiento de contrato. Y pues sobrevendrán las consecuencias jurídicas que sobrevienen cuando se presenta un incumplimiento de contrato. Eventualmente podemos tener una resolución del contrato, eventualmente podemos tener una responsabilidad civil proveniente del incumplimiento del contrato. Si el deber es infringido, el deber de lealtad, es infringido en la etapa de la celebración del contrato, puede que sobrevengan otra clase de consecuencias, porque en rigor, pues allí no podemos estar ante supuestos de incumplimiento de contrato, porque la infracción del deber de buena fe se traduce en ese momento en una formación deficiente del contrato. Por ejemplo, en una hipótesis de dolo. Y la consecuencia será pues la invalidez, específicamente la anulabilidad del contrato. No nos interesa tanto aquí detenernos
en las consecuencias jurídicas de la infracción del deber de buena fe si esta infracción se produce en etapa de ejecución o en etapa de celebración del contrato. No porque no tengan interés, sino porque en atención a la limitación del tiempo, creo que es preferible concentrarnos en la infracción en la etapa de negociación para ver si estamos frente a consecuencias jurídicas específicas. Para analizar esto, primero ahondemos un poco más en la conducta que debe de observarse en cumplimiento de la buena fe en etapa de negociación. Es cierto, si hablamos de etapa de negociación, estamos asumiendo que tenemos entre manos un contrato negociado. Pero ya hemos dicho que también resulta aplicable la vigencia del deber de buena fe en la contratación predispuesta, aunque en estricto allí, no en estricto, sino claramente allí no hay negociación. Pero resulta más fácil examinar este tema asumiendo que de por medio hay una negociación, por lo tanto hay una suerte de vínculo entre partes que son entre sí tratantes, no contratantes, sino tratantes de la celebración de un contrato. Y deben observar una conducta leal cuando tienen estos tratos, estas tratativas, estas negociaciones. Y esa conducta leal tiene una serie de manifestaciones. De esa serie de manifestaciones vale la pena relevar un par de supuestos que son particularmente relevantes y sobre los que frecuentemente se llama la atención. La lealtad en la etapa de negociación aparece vinculada con el deber de información. Así, su primera, digamos, manifestación o la primera manifestación sobre la que nos interesa llamar la atención. El deber de información. El tratante actúa lealmente cuando satisface de manera cabal el deber de información. Es decir, en las tratativas para tomar la decisión de si se celebra o no el contrato y si se celebra con esa persona o no, con esa parte o no, uno de los tratantes tiene derecho a acceder a información a la que solo puede acceder si la otra parte con la que está tratando se la proporciona. No se trata de la obligación de revelar secretos comerciales lícitos, que son fortalezas de la parte que está negociando. Se trata de que con quien se negocia tenga la información que razonablemente debe tener para poder tomar una decisión sin ver afectada su situación. Y cumple el deber de lealtad la otra parte si es que le proporciona esa información. Es tan importante esta manifestación de la buena fe en la etapa precontractual que no es extraño que sea objeto de una regulación especial, de una estipulación previa a la celebración del contrato, de un compromiso que las partes suelen estipular para regular su negociación, que suele llamarse el acuerdo de due diligence, el acuerdo de debida diligencia.
acuerdo que permite a la parte que no tiene la información acceder a esa información que le permita evaluar razonablemente si conviene o no conviene celebrar ese contrato. Conviene o no conviene los términos en los que ese contrato se pretende celebrar. Si la parte que tiene que dar la información medie o no un acuerdo de due diligence, retasea la información, oculta la información, malinforma al contratante y como consecuencia de ello toma la decisión de contratar o no contratar, perjudicando sus intereses, estamos ante un claro caso de infracción del deber de lealtad en la etapa de la negociación del contrato. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esta infracción? El otro supuesto, la otra manifestación muy común del deber de lealtad en esta etapa es el relativo a la confidencialidad. Cuando se negocia, cuando se trata, se accede a información del contratante. Información que mal usada puede terminar perjudicando al contratante. Es más, es tan importante cautelar del modo más conveniente posible el acceso y el manejo de esta información a la que se accede, que al igual que en el caso del acceso a la información, suele ser materia de una estipulación especial, o a veces una estipulación que reúne los dos temas, el acceso a la información y la regulación de la confidencialidad. Suele llamarse este acuerdo de confidencialidad, por el que se regula las limitaciones que tiene aquel que accede a la información. Limitaciones de confidencialidad, que no puede usar la información más allá de ciertos límites, de modo tal que quien la dio no termine siendo perjudicado por revelaciones indebidas de la información que dio. Pero ¿qué? Mediando o no mediando estipulación de confidencialidad. Por cierto que es más clara la consecuencia si mediara una estipulación de confidencialidad. ¿Qué si ese deber de confidencialidad, cuyo sustento es la buena fe, es la conducta leal? Es decir, se tiene el deber de confidencialidad, así como se tiene el deber de información, no exactamente porque haya una estipulación previa que lo haya regulado. El deber se tiene por la vigencia en la etapa de la negociación del principio de buena fe. Y que si no se cumple con el deber de confidencialidad, que si se revela lo que se debió de haber conservado confidencialmente, y que si de esa revelación surgen consecuencias negativas para aquel que dio la información. Que si se infringe, en resumidas cuentas, el deber de lealtad en la etapa de la negociación. ¿Cuál es la consecuencia jurídica que sobrevendrá? Para poder examinar con mayor claridad la consecuencia jurídica que pueda sobrevenir por la infracción del deber de buena fe en la etapa precontractual, en la etapa específica de la negociación,
debemos agregar un ingrediente y decir que como consecuencia de la infracción del deber de buena fe, el tratante que ha tenido una conducta leal, el tratante que es afectado por esa infracción, padece daño. No se dio la información que actuando lealmente se debía dar y como consecuencia de ello, quien no recibió la información padeció daño. Se reveló la información que se debía mantener confidencialmente y como consecuencia de esa indebida revelación de la información, quien la dio padeció daño. Es decir, la infracción del deber de buena fe en etapa precontractual tuvo como consecuencia daño del tratante que se condujo lealmente. ¿Ante qué clase de daño estamos? Ese es el punto que interesa examinar. ¿Ante qué clase de daño estamos tratándose de un daño causado por la infracción del deber de buena fe en etapa precontractual? Podrían haber tres respuestas diferentes a la pregunta. La primera respuesta podría decirnos: estamos frente a una clase especial de daño. Clase especial que podemos denominar responsabilidad precontractual. Y el sustento legal de esta clase especial de responsabilidad por daño sería justamente el artículo 1362 del Código Civil. La segunda respuesta que se podría dar es que estamos ante un daño contractual, porque total, el daño en cuestión se ha producido en el itinerario de un contrato. Claro, en rigor todavía no se ha celebrado el contrato, en rigor entonces todavía no hay contrato. Menos cabría hablar de ejecución del contrato. Pero estamos en la etapa previa al contrato, en la etapa que tiene como razón de ser el estar dirigida a la celebración de un contrato. Estamos en la historia del contrato y los daños que se producen en ese itinerario deben considerarse, se podría decir, daños contractuales. Y la tercera respuesta que se podría dar es que el daño por infracción del deber de buena fe en etapa precontractual es un daño extracontractual. Es un daño extracontractual. Es un tópico opinable. Y lo que voy a hacer aquí es presentar el punto de vista al que me adhiero yo. Para ello es necesario detenerse ligeramente en la conceptualización de las clases de responsabilidad civil. La llamada responsabilidad civil, así se puede decir, es aquella obligación de indemnizar el daño. Ciertamente
obligación de indemnizar cuando el daño es indemnizable. No todo daño es indemnizable, obvio. Nuestro Código Civil, a mi entender, regula esta obligación de indemnizar el daño en dos libros. Uno, en el libro sexto, ese que se ocupa de regular el derecho de las obligaciones o la doctrina general de las obligaciones. Allí lo encontramos en la sección segunda, el título noveno del libro sexto. La responsabilidad civil, es decir, la obligación de indemnizar el daño indemnizable, allí se presenta bajo el título de inejecución de obligaciones. Y bajo ese título se regula un régimen indemnizatorio del daño. Y volvemos a encontrar el régimen de la responsabilidad civil en el libro séptimo, como una de las fuentes de las obligaciones, la última de la relación. Es decir, volvemos a encontrarlo en el libro séptimo, sección sexta, bajo la denominación de responsabilidad extracontractual. Por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista de la sistemática, nuestro Código Civil opta por la regulación dual de la responsabilidad civil. Hay dos regímenes de responsabilidad civil. Algunos querrán ver en esto dos especies de un mismo género o no. Eso no interesa aquí. Lo que interesa es que existen estos dos regímenes. A uno de ellos se le llama extracontractual, al otro no. Al otro es al que la doctrina, particularmente la francesa, le llama responsabilidad contractual. O si se quiere, daño contractual. De primera intención en el Código Civil encontramos dos regímenes sobre el daño. El daño extracontractual, llamado así expresamente extracontractual, y el daño contractual, llamado inejecución de obligaciones. Creo yo nada más. Con la llamada responsabilidad precontractual, solo tiene que ver este artículo 1362. Pero volvemos luego sobre ello. Entonces, detengámonos primero en la llamada responsabilidad contractual, para destacar, empezando, lo siguiente. El régimen de los contratos está en la sección primera y sección segunda del libro séptimo del Código Civil. El régimen de la llamada responsabilidad contractual, digamos, curiosamente, no está allí, en la sección primera ni en la sección segunda del libro séptimo, aunque hay reglas en esas secciones que tienen que ver con lo que se llama responsabilidad contractual, ciertamente. Pero el régimen general de lo que la doctrina llama responsabilidad contractual no está allí. No está donde se regula el contrato. ¿Por qué? ¿Por qué está en el libro que se ocupa de las obligaciones? Creo que por una razón sustancial. Porque la llamada responsabilidad contractual se ocupa
o se refiere al daño que tiene por causa el incumplimiento de obligaciones. El daño contractual, entonces, es aquel que resulta del incumplimiento de obligaciones. Y como resulta del incumplimiento de obligaciones, está regulado en el régimen general de las obligaciones. Por lo tanto, para que se pueda presentar una hipótesis de daño contractual, es necesario que hayan obligaciones cuyo incumplimiento será la causa del daño. Normalmente, las obligaciones tienen por causa el contrato. Normalmente. Pero no todas las obligaciones tienen por causa el contrato. El libro séptimo se ocupa de las fuentes de las obligaciones, de las causas fuentes en ese sentido, de las causas de las obligaciones. De acuerdo con el libro séptimo, las obligaciones pueden provenir del contrato o pueden provenir de otras fuentes, como la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa, la promesa unilateral y la llamada responsabilidad extracontractual. Entonces, puede haber una relación obligatoria sin que haya como causa un contrato. Eso clarísimamente. Pueden haber relaciones obligatorias allí donde no haya de por medio contrato. Y si se incumplen esas obligaciones no nacidas de un contrato, ocasionándosele daño al acreedor, estaremos en ese caso ante lo que la doctrina llama daño contractual. El daño contractual, entonces, no supone contrato, no supone incumplimiento de contrato. El llamado daño contractual supone obligaciones, cualquiera que sea la fuente de la que han nacido estas. El daño contractual supone incumplimiento de obligaciones. Es más, se puede decir que el daño contractual es aquel que tiene una fuente específica, el incumplimiento de las obligaciones. Si se quiere, quizá eso no sea del todo preciso, si se quiere, el daño contractual es el daño resultante de la inejecución de la prestación debida. Si se quiere, porque también estaremos frente a daño contractual si el daño proviene del incumplimiento, no de la prestación, no del deber de prestación, sino el incumplimiento de los deberes accesorios a la prestación, porque forman parte de la relación obligatoria, no solo los deberes de prestación, sino también los deberes accesorios a esta. Hay daño contractual cuando éste proviene, repito, del incumplimiento del contrato. En consecuencia, puede no haber contrato y sí responsabilidad extracontractual. Incluso puede haber contrato, daño de por medio, y el daño en cuestión no calificar como daño contractual.
porque el daño en cuestión no sería el resultado del incumplimiento de la obligación, sino sería el resultado de la infracción de un deber distinto del deber de obligación, ya de prestación, ya accesorio, de un deber distinto. Si media contrato, pero el daño proviene del incumplimiento de un deber no obligacional o distinto de los deberes obligacionales, no estaremos frente a responsabilidad contractual, sino frente a responsabilidad extracontractual. Entonces, esa creo que es la conceptualización que acoge el Código Civil sobre la llamada responsabilidad contractual. Responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. La otra clase es la de la responsabilidad extracontractual. Y en esta otra, la causa del daño, la fuente que origina el daño, ya no es una, como lo es en el incumplimiento de las obligaciones. La causa en este caso es diversa. Hay causas, se podría decir, que originan el daño. O si se quiere, en este caso, responsabilidad extracontractual, daño extracontractual, la causa del daño es cualquier otra que no sea el incumplimiento de una obligación. Entonces, hay una pluralidad de causas del daño en el caso de la responsabilidad extracontractual. Una pluralidad de causas. Claro, entre esa pluralidad de causas no debemos encontrar el incumplimiento de obligaciones, porque si encontramos el incumplimiento de obligaciones, eso nos lleva a la responsabilidad contractual. Esa pluralidad de causas suele ser expresada con una fórmula que en rigor no parece exacta, pero es buena para graficar. Se dice que en el caso de la responsabilidad extracontractual, del daño extracontractual, este es causado por la infracción al deber general de no dañar. No es tan exacto porque parece no ser clara la existencia de un deber general de no dañar. Hay una diversidad de deberes que, digamos, tienen ese común denominador, no causar daño a otro. Y si se infringe alguno de esos deberes, ocasionando como consecuencia el daño a otro, estaríamos ante la responsabilidad extracontractual. Contractual, extracontractual, son especies que tienen su propio régimen. En rigor, bastante parecidos entre sí. Pero lo que interesa de momento es destacar que tienen su propio régimen. En el caso de la contractual, del 1314 en adelante. En el caso de la extracontractual, del 1969 en adelante. Y en cada uno de estos regímenes vamos a encontrar una regulación bastante precisa de la hipótesis jurídica, a la que se llama, en un caso, daño contractual y en el otro caso, daño extracontractual. Y vamos a encontrar una regulación de las consecuencias jurídicas de la verificación de las hipótesis respectivas. Es decir, encontramos una regulación completa de la responsabilidad civil contractual y extracontractual en el Código Civil. Bastantes puntos de contacto en ambas regulaciones. Tenemos sismo.
esperemos que pase. Ya va terminando. Creo que terminó. Pregunta, señores, ¿cómo están? Bien, asustados. Bien asustados. Bueno, les comento que mis clases las hago desde mi oficina. Y mi oficina está en un edificio en el piso 11. Así que comprenderán que a mí esto sí me ha movido. Creo que me están llamando de mi casa para saber cómo estoy. Tengo que contestarles que estoy bien. ¿Cómo están mis hijos, mi esposa? Todos están bien. Mi perrito también. No hay problema. ¿Podemos seguir? Señores. Ya, aquí es. Sí, doctor. Si no esperamos un minuto a ver si es que alguno ha salido fuera de su casa. Sí, sí. Mi risa como la de ustedes igual es por el susto, ¿eh? ¿Qué dicen las noticias? ¿Cuánto ha sido? En Arequipa dicen que ha habido terremoto, bueno, eso están diciendo. Oh, ha sido desde Arequipa, allá ha sido bien fuerte, ¿eh? Bueno. Profesor, Sí. en el Instituto Geofísico del Perú han puesto de que es de magnitud 5.8. Vaya. Cerca Mala, cerca Cañete, perdón. Mala, Cañete. Cerca, está cerca. Yo lo he sentido bien fuerte, pero por esa circunstancia que les comento. Mi oficina está en el piso 11. Bueno, se supone que es un edificio moderno de un centro empresarial y me he comprado la idea de que no tengo que moverme porque si se cae esto, esté donde esté, igualito la voy a pasar mal. Pero ciertamente no me gusta la sensación del movimiento. Prefiero las cosas más tranquilas. ¿Podemos continuar, señores? Ya es poco lo que me falta. Continúe, ¿O es poco lo que profesor. quiero agregar? Sí, doctor. ¿Sí? Yo creo que entre nosotros es muy forzado hablar de responsabilidad precontractual. Porque a lo mucho nos conduce a identificar el escenario en el que se produce el daño. En este caso, la etapa precontractual de un contrato. Etapa así, precontractual, ya sea de negociación o no. De negociación cuando el contrato es negociado o no cuando el contrato es predispuesto. Es en esa etapa en la que se configura el daño. Por eso llamar la responsabilidad precontractual
creo que no basta, porque para llamar a esa responsabilidad precontractual, daño precontractual, tendría que haber un régimen legal, que es el tipo de régimen que regula la responsabilidad civil. Tendría que haber un régimen legal que regule la hipótesis con características singulares que permitan distinguir a esta de la hipótesis del daño contractual, de la hipótesis del daño extracontractual, y que regule las consecuencias jurídicas de la verificación de la hipótesis, consecuencias que tendrían que ser pues diferentes de algún modo de las consecuencias jurídicas que sobrevienen del daño contractual o del daño extracontractual. Y no hay nada de eso. Del 1362 solo podemos extraer una hipótesis de responsabilidad civil cuando el daño proviene de la infracción del deber de buena fe en etapa precontractual. Nada más. Porque inmediatamente tenemos que preguntarnos, ¿y ese daño qué reglas lo regulan? Y no vamos a encontrar reglas de una responsabilidad precontractual que lo regulen. Pero sí es un daño indemnizable, por lo tanto tenemos que encontrar en el Código Civil reglas que regulen ese daño. Y esas reglas pueden provenir de la responsabilidad contractual, es decir, del libro sexto, o de la responsabilidad extracontractual, es decir, del libro séptimo. Y creo yo, para dilucidar cuáles son las reglas que se van a aplicar a este daño, poco y nada sirve el dilucidar si hay o no contrato en ese momento. Ciertamente contrato, creo, no hay. ¿Hay algo vinculado al contrato? Sí. Pero en todo caso, establecer si hay o no contrato, establecer si hay o no algo vinculado al contrato, no tiene mayor trascendencia para determinar cuáles son las reglas que se aplican a ese daño, que es un daño indemnizable, que hay allí un supuesto de responsabilidad civil, no cabe duda para mí. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos a la luz de la diferenciación que he planteado, puntos de vista, repito, discutibles, como el grueso de los puntos de vista que expongo, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: la causa de ese daño, el daño proveniente de la infracción del deber de buena fe en sede precontractual, la causa de ese daño es el incumplimiento de una obligación. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Si la respuesta es sí, hay una obligación incumplida a la base del daño, entonces las reglas que hay que convocar para regular ese daño son las del daño contractual, las del libro sexto. Si la respuesta es no, las reglas que hay que convocar son las otras, las de la responsabilidad extracontractual, las del libro séptimo. Hay quienes sostienen que aplican las reglas del daño contractual porque el deber de buena fe impuesto por la ley, por el artículo 1362, crea una obligación que los tratantes deben cumplir. Y si infringen ese deber, están incumpliendo una obligación legal. Si eso fuera así, así como lo sostiene, por ejemplo, el profesor Manuel de la Puente, pues estaríamos frente a un daño contractual. ¿Ah? Claramente, frente a un daño contractual. Pero eso es así.
No cabe la menor duda, para mí al menos, no cabe la menor duda, que estamos ante un deber. Lo hemos venido repitiendo a lo largo de la noche. Con la buena fe de por medio, estamos ante un deber, con la buena fe como principio, ¿no?, del contrato. Estamos ante un deber. Y si no se informa, si no se guarda la confidencialidad en los supuestos que he presentado, hay incumplimiento del deber. Pero todo incumplimiento de deber es un incumplimiento obligacional. Creo yo que no. Creo yo que no. Si en el núcleo de ese deber no hay una prestación y esta se caracteriza, en mi entender, por un objeto patrimonial, si en el núcleo no hay una prestación, allí deber habrá. Incumplimiento también habrá, pero deber obligacional, creo yo que no. Creo yo que no. Hay en el caso, en mi entender, un deber impuesto por la ley, pero ese es un deber de fuente moral. Creo yo que no tiene naturaleza obligacional. No hay la obligación de informar, la obligación de guardar confidencialidad. Hay el deber de realizar estas conductas. En consecuencia, me parece a mí que allí estaríamos ante un daño que tiene por causa una diferente al incumplimiento de una obligación. Y siendo así, en etapa precontractual, lo que tenemos es un daño extracontractual. Extracontractual. En consecuencia, tenemos que echar mano de las reglas que están en el artículo 19, 69 y siguientes para regular ese daño. Daño extracontractual. Hasta ahí, señores. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. A ver, Francisco. Tenía bueno, primero solamente una cuestión del último punto, que dijo de que estaremos, o sea, frente a la infracción del deber de diligencia o el deber de confidencialidad, el deber de diligencia de información, ¿no?, y el deber de confidencialidad, tendríamos que utilizar las reglas entonces de la responsabilidad extracontractual. Creo que en aplicación del principio de buena fe, el deber de información, que es un deber de actuación diligente, y el deber de confidencialidad para mostrar un par de supuestos que se presentan en etapa precontractual, creo que esos deberes no son deberes obligacionales. No hay prestación ni deberes accesorios allí. Por ende, el daño sería el resultado del incumplimiento de lo que se dice un deber general de no dañar. Por lo tanto, ese daño se regiría por las reglas de la responsabilidad extracontractual. En mi punto de vista, ¿no? Sí, doctor. Entonces, estaríamos, digamos que siempre y cuando que no se haya pactado como obligación contractual, porque puede ser de que las partes hayan pactado. Claro, como... ahí la cosa es más complicada. Ahí la cosa es más complicada porque mediando un acuerdo de due diligence o mediando un acuerdo de confidencialidad, podríamos pensar que de esos acuerdos nacen obligaciones.
¿Son contratos esos acuerdos? Ese es un tópico discutible. Asumamos, para simplificar el enfoque, que no median esos acuerdos, que lo que se infringe y ocasiona daño es desnudamente el deber de buena fe establecido por el artículo 1362 del Código Civil. En ese caso, claramente estamos ante un daño que tiene una causa distinta al incumplimiento de la obligación. Y siendo así, el daño califica como extracontractual. Quienes sostienen que el daño en el caso es contractual, no lo hacen sobre la base de la existencia de estos pactos y el incumplimiento de estos pactos, sino sobre la base de la disposición legal. Porque es una ley la que impone el deber de buena fe, entienden que ese deber tiene naturaleza obligacional. Y eso a mí me resulta muy discutible. Ok, señores, quedamos aquí. Cierro la grabación. Gracias, cuídense. Nos estamos viendo. Creo que el martes siguiente es feriado, ¿no? Sí, doctor. Sí, San Pedro y profesor. San Pablo. San Pedro y San Pablo. Bueno, rezaremos, pues. De repente nos ayuda. Ok, señores. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.